Hola estudiantes, espero que estén bien. Un saludo para todos ustedes en sus casas. Espero que estén sanos y salvos. El motivo del presente video es empezar a explicar algunos de los contenidos que están en las diapositivas, ¿cierto? Que he subido a internet. Todo el material que estamos viendo está a disposición de ustedes y ustedes pueden utilizar estos videos como ustedes quieran. Quiero decir un par de cosas para los alumnos de cuarto medio. Si alguno piensa que porque falte cuarto medio o porque este año le haya faltado clase, siente que va a tener una mala nota o un mal puntaje en PSU, eso no es así, ¿ok? Los contenidos que aparecen en PSU ya se vieron todos. Lo que pasa en cuarto medio no es más que profundización de cosas que ya hemos visto y ir un poquito más allá, ¿cierto?, de los contenidos de educación media y ya empezar a ver cosas un poquito más profundas. Pero en realidad, en cuanto a contenidos, no hay mucho de cuarto medio, de hecho yo creo que no hay nada. La PSU tiene dos grandes lineamientos, por un lado redacción y por otro lado comprensión lectora. En redacción, por lo menos hasta el año pasado, ¿qué es lo que era? Era plan de redacción y manejo de conectores. Y por otro lado, en comprensión lectora, ¿qué es lo que era? Eran preguntas de comprensión lectora. Estas se dividen en varios tipos de comprensión lectora, como por ejemplo la literal, la inferencial, etc. Es decir, sacar información literal o hacer interpretación al respecto. Y esas son las preguntas de comprensión lectora y también el manejo de vocabulario contextual, que también es comprensión lectora al fin y al cabo. Entonces, en definitiva, solamente son dos lineamientos los que se evalúan en PSU, redacción y comprensión lectora. Entonces, todos estos contenidos son más bien contenidos propios de este año y no necesariamente son contenidos que aparecen en la PSU. Así que no se preocupen al respecto, yo les hago el llamado a ustedes a que hagan ejercicios personales en su casa, hagan preuniversitarios virtuales si es que pueden, pero en realidad estos contenidos propiamente tal no aparecen, ¿cierto?, en PSU, sino más bien es probable que aparezcan algunas de estas cosas como en las temáticas que se aborden en cuanto a los textos que se utilicen para los ejercicios que aparecen en PSU, así que no se preocupen en ese aspecto, ¿ya? Entonces yo quiero ver algunas cosas que hemos estado viendo en clase para recordar solamente. Voy a hacer un video para esta diapositiva, solamente uno. Después voy a hacer otro video para la diferencia en distopía y utopía, que tiene que ver con la novela de anticipación distópica. Y quiero hacer un tercer video en el cual vea las guías que he subido, que son alrededor de las que no hemos visto, creo que son 3, ¿ya? Quiero hacer entonces, por lo tanto, para ustedes 3 videos. Uno que quiero ver las técnicas narrativas contemporáneas, el otro que quiero ver la novela de anticipación distópica y otro que quiero ver las guías que he estado subiendo. Recuerden que todo este trabajo no es obligatorio. Yo, desde mi parte, yo no puedo evaluar si no estoy seguro que el 100% de los estudiantes les llega todo este material, así que no se preocupen tampoco desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, un poco para ver cuáles son las características de las técnicas narrativas contemporáneas, teniendo en cuenta que ustedes ya vieron el PPT de las vanguardias contemporáneas y tienen un acercamiento histórico de los contextos de producción que influenciaban en la creación literaria en el periodo entre guerras, ¿cierto? Que, bueno, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Bueno, estas son las técnicas narrativas contemporáneas. Algunas cosas las voy a pasar rápidamente porque son cosas que ya hemos visto. Solamente las vamos a conceptualizar, las vamos a ubicar históricamente en la época contemporánea, ¿ya? Bueno, el montaje. El montaje es una de las características de las narraciones contemporáneas, ¿ya? Y el montaje es la influencia del cine en la literatura. El montaje no es más que cortar trozos, ¿cierto?, de una serie de fotogramas o un fotograma y pegarlos para darle cierta sensación de continuidad dependiendo de qué se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, si hay un recuerdo de alguien está recordando, un personaje recuerda, ¿cierto?, van a aparecer acontecimientos del pasado. Pero el que hace el montaje en el cine, ¿cierto?, toma esos fotogramas, esa grabación, la corta y la pega justo en la parte donde tiene que pensar, ¿cierto?, en el recuerdo. Y eso se llama montaje, ¿ok? Ese es el montaje y es influencia directa del cine en la literatura. ¿Cuáles son los conceptos que aparecen en el montaje?
principalmente la anacronía. Ustedes ya conocen esos conceptos de anacronía, los pueden repasar dentro del blog. Están los PPT que hablan sobre eso, si es que lo quieren volver a ver. Están en los PPT de segundo, primero, medio. Así que si quieren recordarlo, ahí está. Bueno, ¿cuáles son los fines? Reordenar, cambiar el orden, ¿cierto? El orden temporal de los acontecimientos. Y esto posibilita también hacer salto en el tiempo, lo que nosotros conocemos en literatura, en narrativa principalmente, como las anacronías o quiebres temporales, modificando de algún modo, ¿cierto?, el sentido argumental que tiene el cuento o la narración. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con estos métodos? Bueno, se pueden presentar acontecimientos de forma simultánea, se pueden presentar distintas visiones sobre un mismo acontecimiento, y esto lo que hace es romper la continuidad cronológica, ¿sí? Que recuerden que esta línea que nosotros conocemos cronológica de la historia se llama tiempo de la historia versus el tiempo del relato, ¿cierto? Que son dos cosas distintas. El tiempo del relato no es más que la ordenación cronológica y lineal de los acontecimientos de un relato, mientras que el tiempo del relato no es más cómo nos presentan los acontecimientos dentro de una obra. Y ahí es donde aparecen estas características anacrónicas, ¿cierto? La anacronía. Entonces, nosotros conocemos algunas de estas formas de hacer anacronías. No los voy a repasar, los voy a mencionar rápidamente, no los voy a repasar de forma profunda. La anacronía, ¿cierto? Dentro de la narrativa existen dos tipos, la prolepsis, ¿cierto? Y la analepsis, ¿ok? Entonces la prolepsis tiene que ver con el futuro, en todas aquellas técnicas que nosotros podemos utilizar en la narrativa para irnos hacia el futuro. Mientras que estas técnicas narrativas que sirven para irse al pasado se llaman analepsis. Y ahí ustedes ya conocen, en la diapositiva ahí que están viendo, ya conocen esos conceptos como flashback, raconto, flash forward o premonición. Entonces esto tiene que ver con la representación subjetiva del tiempo. Entonces, chicos, presentación subjetiva del tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos de alteración temporal, que en El hijo del ladrón se inicia en un momento que corresponde a la parte final de la historia, luego retrocede hacia la infancia del personaje, desde donde avanza intercalando distintos instantes hasta volver al lugar en que la obra comenzaba. En Crónica de la muerte anunciada, ustedes lo pueden ver, de hecho empieza con una gran anacronía este libro, esta obra de Gabriel García Márquez, que te cuentan el final, en la primera línea del texto, en la primera hoja. Y hay una gran anacronía, ¿cierto? Que es irse hacia el futuro, esa es una premonición, y el concepto de premonición es muy importante para ese tipo de obra, como la Crónica de muerte anunciada, donde el realismo mágico es muy potente en el contenido. Bueno, estas cosas ustedes ya las conocen, chicos. Saltos temporales que tienen que ver con la anacronía. Hacia el pasado, ¿cierto? Tenemos la analepsis, y hacia el futuro tenemos la prolepsis. Para la prolepsis tenemos el flash forward y tenemos la premonición, y para la analepsis tenemos también el flashback y el raconto. La diferencia entre estos conceptos no es más que el espacio. El flashback es más bien breve, el raconto es extenso. Lo mismo pasa en la prolepsis, ¿cierto? Cuando es una premonición es porque es un acercamiento largo hacia el futuro, y cuando es un flash forward no es más que un acontecimiento, más bien acercarse de forma rápida, corta hacia el futuro. Estas cosas las quiero adelantar porque no es más que un repaso. Ustedes pueden analizarlo cuando ustedes quieran. También recordar, chicos, un poco la disposición del acontecimiento. Esto es materia de segundo medio, ab ovo, lineal, desde el comienzo, ¿cierto? Desde el huevo. In media res, que literalmente significa desde el medio de las cosas, es decir, la historia comienza de la mitad. Y in extrema res, que sería el mejor ejemplo para Crónica de la muerte anunciada, que sería desde el final, in extrema res. Dejar dicho sea de paso, repasen algunos conceptos como focalizaciones narrativas, que eso es materia de segundo medio. Recuerden la focalización interna, externa y la focalización cero. Y también los estilos de narrativos, como estilo directo, indirecto e indirecto libre. Entonces, algunas técnicas de subjetivización tienen mucha relación con las vanguardias contemporáneas que hemos estado pasando en clase.
Entonces, ¿qué significa esto? Se deja la omnisciencia del siglo XIX. El omnisciente, recuerden que se aleja de los acontecimientos, está fuera de la historia y habla en tercera persona. Por lo tanto, se incorpora el relativismo cultural de la época y aparecen otros tipos de narradores, como los narradores en primera persona, que son narradores más bien subjetivos, es decir, es el personaje quien subjetivamente interpreta la realidad y la va hablando, ¿cierto? La va contando a través de este narrador en primera persona. Entonces, por ejemplo, el narrador en primera persona no conoce todos los datos, es subjetivo, conoce cierto aspecto y depende de muchas cosas que tenga la historia para que sepa las cosas, ¿cierto? También pasa con el narrador de conocimiento relativo o objetivo y el narrador testigo. Entonces, el más importante para nosotros, que fue un adelanto, por así decirlo, narrativo y que comienza con la edad moderna, son los narradores en primera persona. Esta materia ustedes la conocen, no voy a ahondar en las características del narrador en primera persona. Lo más importante para nosotros en este minuto es decir que el narrador en primera persona es un narrador subjetivo y que tiene una visión restringida de la realidad. Entonces, a partir de sus limitaciones, trata de apropiarse de la realidad y contárnoslas, ¿cierto?, a nosotros. Es difícil hacer un narrador en primera persona. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las características psicológicas del hablante, del personaje, y tratar de recrear esta psiquis, ¿cierto?, la psiquis humana, lo más fiel posible, para que la subjetividad tenga cierta coherencia y tenga cierta verosimilitud, que sea creíble, ¿cierto?, para la historia. Una de las formas para la subjetivización del narrador es la pluralidad de voces, ¿cierto? La polifonía, que está en una de las guías que nosotros estamos viendo. Entonces se disminuye la importancia del narrador básico, ¿ya? Y se le da espacio a muchas voces. Muchas voces están hablando al mismo tiempo. Consecuencias: disminución del conocimiento del mundo narrado, contradicción entre las distintas visiones de un mismo hecho. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden leer en estos textos que son contemporáneos narrativos, pueden leer un acontecimiento, pero que es narrado desde distintas perspectivas, hasta de distintos tiempos, y eso le da, bueno, esa es la técnica, ¿cierto?, pero le entrega más carga subjetiva a la narración. Entonces, un ejemplo de esto sería en La hojarasca de Gabriel García Márquez, en que tres narradores de tres generaciones distintas, el padre, su hija y su nieto, todos en primera persona, dejan fluir sus impresiones respecto a una situación que viven en común: el entierro de un médico rechazado por el pueblo y al que solo ellos asisten. Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos tres visiones, las voy a leer rápidamente, los tres segmentos. Disculpen, creo que... ahí está, ¿cierto? Aquí están las tres visiones. Tenemos la primera: no quiero hablar, tengo la boca llena de centavos viejos, de ese sabor. Pero abro los ojos un poco y entre las pestañas distingo a las dos mujeres. Al médico que huele a cosas asépticas. De sus manos sudorosas que ahora palpan debajo de la camisa mi pecho. Asciende un pasmo de alcohol ventilado. Trato de retirar esa mano. Tenemos la segunda visión: quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo quisieras olvidar el estado en que te encuentras. Te disculparás. No te encuentras, te encontrarás. Te traerán desmayado a tu casa, te desplomarás en tu oficina. Vendrá el doctor y dirá que habrá que esperar algunas horas para dar el diagnóstico. Y tenemos la segunda visión. La tercera visión dice: él vio pasar el domo naranja y las columnas blancas gordas del Palacio de Bellas Artes, miró hacia arriba, desde los cables se unían, se paraban, corrían. No ellos, él con la cabeza recostada sobre la lana gris del asiento, y esa corte de vendedores de billetes y limpiabotas y mujeres rebozadas y niños con el labio superior embarrado de moco lo rodearon hasta que pasó las puertas giratorias, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos visiones. Cabe recalcar que en la tercera parte tenemos una enumeración caótica que tiene que ver mucho con la escritura automática y con otro proceso que nosotros vamos a atender después. Entonces, lo que yo quiero retratar aquí es que hay tres segmentos que se refieren a momentos cercanos a la muerte del protagonista. La presencia de tres narradores permite relatar la historia de distintas perspectivas. Entonces, eso le entrega mayor subjetividad. Recuerden, ¿qué es lo subjetivo? Recuerden eso. Lo subjetivo es aquello que nosotros entendemos de la realidad, pero no necesariamente la realidad es así. Entonces, si yo digo que
esta presentación está bonita, eso sería más bien subjetivo. Pero si digo que esta presentación tiene diapositivas con un fondo blanco, eso sería más bien objetivo, porque es el objeto el que me dice eso, ¿ya? Entonces tenemos ciertas características de las intervenciones de los personajes en el texto anterior. El primero está a cargo de un narrador en primera persona, intradegético u homodegético, ¿cierto? Eso quiere decir que está dentro de la historia. Y se mueve principalmente en el plano sensorial, sabores, olores, imágenes y sensaciones táctiles que éste experimenta en su lecho de muerte. En la selección 2, el narrador está en segunda persona, cosa que es raro en las narraciones. Recuerden que las narraciones casi siempre están en primera o en tercera. Este está en segunda persona y se dirige al protagonista, es como si estuviera hablando con él, en un tono admonitorio, es decir, lo está retando, lo está diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo ese tipo de cosas? Vale la pena destacar que aquí los hechos se disponen en un orden inverso al tiempo cronológico, es decir, tenemos un in extrema res, tenemos una anacronía, lo más probable es que esa anacronía sea una premonición. En el último párrafo se presenta un narrador en tercera persona, extradigético u heterodigético. Para nosotros, ¿cierto?, fue heterodigético, que es lo mismo que extradigético. Está fuera de la historia, que relata la llegada del personaje a su oficina la mañana del día que cae enfermo. Entonces tenemos algunos discursos interiores de los personajes en la narrativa. Insisto, quiero que, ojalá ustedes, si es que pueden repasar por ahí, las focalizaciones narrativas y los estilos narrativos, que eso es en materia de segundo medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conforman estos discursos? Bueno, aquí tenemos el discurso interior de los personajes. Recuerden que esto aparece en consecuencia, ¿cierto?, del psicoanálisis, en la influencia de la psicología, de los avances en psicoanálisis que existieron en esos momentos en la narrativa, en el arte en general. El hombre posee un lenguaje interior que canaliza de modo particular nuestros deseos y pensamientos más íntimos. Esa es la subjetivización de la literatura. La literatura lo aborda plasmando las conciencias de los personajes. Recuerden que ya no podemos, el narrador omnisciente a veces podía ser muy objetivo y como lo sabía todo, podía describirlo todo perfectamente. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Y los dioses todavía no sé si estamos seguros que existen o no. Por lo tanto, las narraciones en primera persona tienden a ser desde una perspectiva un poco más realista de cómo los personajes de verdad se sienten al respecto de los acontecimientos que están viviendo. Para ello parte de la base de que el lenguaje interno es representable lingüísticamente, a pesar de su desorganización y arbitrariedad. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que nosotros cuando pensamos, nuestra psiquis es desordenada, es caótica. Entonces, ¿cómo ordenamos esta psiquis en un texto? Hay tres formas de hacerlo. Son el monólogo interior, la corriente de conciencia y el soliloquio. Vamos a conocer estos tipos y lo que vamos a hacer es entregar algunas características que las diferencian y tres ejemplos, rápidamente. Bueno, el monólogo interior no es más que expresar lo que uno tiene adentro, ¿cierto? Lo que el personaje tiene adentro interiormente, verbalizar los contenidos mentales. Es pensar, por así decirlo, ¿ya? El monólogo interior no tiene, por así decirlo, un espectador. Es pensar sobre un tema determinado. Obviamente ese pensamiento, esas reflexiones internas, los demás personajes muchas veces no lo escuchan porque está pensando el personaje, ¿ya? Conserva una organización sintáctica reflejada en la secuenciación lógica de las oraciones, estructura a través del uso de la puntuación. Es decir, a pesar de que nuestros pensamientos muchas veces sean caóticos, sí nos ocupamos de un solo tema y a veces reflexionamos internamente sobre un solo tema. Y eso hace que tenga cierta estructura, no así en el fluir de la conciencia o la corriente de conciencia. Porque la corriente de conciencia es caótico y no obedece a las normas lingüísticas cotidianas. Creo que hay un ejemplo en la guía que nosotros estuvimos viendo en clase, que alcanzamos a ver. Entonces se prescinden de los signos de puntuación, entonces sufre una alteración severa y desaparecen muchas veces. Entonces la diferencia entre el monólogo interior y la corriente de conciencia es que nosotros en la corriente de conciencia relatamos las cosas como se nos aparecen, como llegan a nuestra conciencia.
Por eso no hay línea, no hay continuidad. Uno pasa de un tema a otro cuando está pensando. Mientras que en el monólogo interior sí hay una estructura gramatical. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, la utilización de la puntuación, y como todo texto tiene que tener una organización textual que podría ser introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, de la corriente de conciencia emergen dos. La enumeración caótica, ¿se acuerdan de la enumeración? La enumeración es un recurso retórico donde ustedes utilizan la coma para hacer una enumeración, pero ojalá coherente al tema. Cuando hablamos de enumeración caótica, son elementos que sí se enumeran a través de una coma, pero que no tienen mucha relación, ¿ok? Mientras que la escritura automática, que es una técnica surrealista, propone una transcripción del contenido de la conciencia sin filtro alguno, ¿ok? Y se escribe lo que aparece en la mente, nada más. Por lo tanto, también de alguna forma pierde mucho estructura sintáctica y ortográfica. ¿Okay? Entonces tenemos dos, la enumeración caótica y la escritura automática. Estas técnicas aparecen principalmente gracias al movimiento de vanguardia conocido como el surrealismo. Y el soliloquio. El soliloquio es mucho más organizado y lógico que los otros dos discursos. Pensamiento y emociones se presentan con cierto control y ordenamiento lógico, como si el personaje estuviese realizando un autoanálisis o confesión. Se puede hablar de una reflexión en voz alta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el soliloquio y el monólogo interior? Porque los dos son estructurados. Bueno, el soliloquio es mucho más estructurado que el monólogo interior. Primero, y el soliloquio se hace pensando en una hipotética audiencia, mientras que en monólogo interior la audiencia somos nosotros mismos, es decir, nosotros no estamos hablando a nosotros mismos. Y el soliloquio se hace con una hipotética audiencia. Por eso el soliloquio se ocupa mucho en el drama, en el teatro. Algunos ejemplos, un monólogo interior. Ya he dicho que yo no había comentado nada con y más. Mucho menos con Carpanta. ¿A qué, pues, tales palabras? ¿Cómo se había enterado de lo que yo sentía? ¿Se burlaba de mí o acaso quería ayudar a su hermana Magdalena, que parecía tan inhibida como yo mismo a la hora de manifestar sus sentimientos? La posibilidad de que se tratara de esto último alentaba mi esperanza. Entonces el personaje está hablándose a sí mismo, está haciendo reflexiones de sí mismo. Si es que recuerdan un poco el túnel, bueno, el túnel hay muchos monólogos interiores. Recuerde que este personaje el personaje principal del túnel era medio loco. La corriente de conciencia, recuerden que aquí ya se transforman las normas ortográficas de tildación, de puntuación y de redacción. Sin embargo, yo venía pensando en la mujer rubia de la película como todos los sábados cuando después del cine atravesamos el baldío de atrás de las fábricas. Si con la luna uno se pone siempre romántico, pero no me iba a poner romántico con Marta, claro, después de 10 años lentos de matrimonio todo cambia y cuando ella me llamó me llamó Juan María, el nombre me pegó en la nuca como una corriente de aire y recién entonces la vi uniformada por la luna en una silueta que empezaba a verse. Nunca se me había ocurrido que pudiera reprocharme. Entonces ustedes pueden ver que es caótico. No hay uso de puntuación ni de redacción alguna. Los pensamientos llegaban a Mario Benedetti a sí mismo como lo estaba escribiendo. Finalmente el soliloquio. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente, y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza a abrirse, o se abre cuando te olvidas de ella, y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar, reír. Entonces ustedes pueden darse cuenta que le está contando a un otro ese pensamiento que tiene, un otro que no sabemos que existe. Hay una audiencia, ¿cierto? Pero esa audiencia no sabemos quiénes son. El objetivo del soliloquio principalmente es pensar que hay una audiencia, por eso se utiliza mucho en el teatro. Entonces esto es lo que tiene que ver con las técnicas narrativas contemporáneas. El próximo video vamos a hablar de la utopía y la distopía y cómo eso se refleja en la novela de anticipación distópica, que es un tipo de novela que está muy de moda hoy en día. Espero que estén bien, chicos, nos estamos viendo, cuídense, hasta luego.